nació el 17 de mayo de 1919, en Villanueva, Zacatecas, bajo el nombre de José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. El pequeño Antonio creció en un entorno donde la música popular y las tradiciones rurales no eran solo entretenimiento, sino parte del tejido vital de la comunidad. Su infancia estuvo marcada por el sonido de los caballos, las charreadas en las fiestas patronales y las narraciones de la revolución que los mayores contaban como si fueran leyendas vivas. Esa atmósfera moldeó la esencia de un niño que parecía reservado, pero que pronto mostraría un carácter decidido. Desde sus primeros años, Antonio mostró una relación profunda con la tierra y los animales. Le fascinaban los caballos y pasaba horas observando las destrezas de los charros de su pueblo. A menudo acompañaba a su abuelo a las faenas del campo, y allí aprendió los valores de disciplina, trabajo duro y respeto por las tradiciones. No era aún consciente de que esa mezcla de ruralidad y orgullo cultural sería la raíz de su identidad artística, pero sí sentía que su vida no transcurriría en silencio. En la adolescencia comenzó a interesarse por la música. Las serenatas de mariachi en los pueblos cercanos lo cautivaban, y más de una vez intentó imitar las voces potentes de aquellos cantantes. Sin embargo, su familia esperaba de él un futuro distinto. La idea de convertirse en médico veterinario estuvo sobre la mesa, y por ello Antonio decidió trasladarse a Estados Unidos para continuar sus estudios. Allí, en un ambiente radicalmente diferente al de Zacatecas, el joven Aguilar descubrió otro mundo. La radio, el canto clásico, la posibilidad de soñar con escenarios mucho más amplios que la plaza de su pueblo. El paso por Estados Unidos fue decisivo. Aunque estudió seriamente, comprendió pronto que lo suyo no era la vida académica. La música, que hasta entonces había sido un gusto íntimo, comenzó a convertirse en una vocación. En las emisoras de radio locales, tuvo sus primeras oportunidades como locutor y cantante. Con disciplina y carisma, conquistó la atención de quienes lo escuchaban. Su voz, grave y potente, se fue moldeando entre clases de canto clásico y presentaciones en pequeños eventos. Poco a poco, lo que parecía un pasatiempo juvenil se transformó en destino. De regreso en México, Antonio Aguilar comenzó a abrirse camino en la industria musical. La década de 1950 fue su primera gran etapa de ascenso. Sus interpretaciones de rancheras tradicionales y corridos revolucionarios encontraron eco inmediato en un público ávido de referentes culturales auténticos. Su estilo no buscaba imitar a otros, sino rescatar la fuerza emotiva del mariachi y darle un sello propio, viril, apasionado y profundamente mexicano. Con cada canción, Antonio no solo interpretaba una melodía, sino que encarnaba una forma de ser. Su primera gran grabación despertó entusiasmo, y pronto llegaron contratos con sellos discográficos. En una época en que la radio era el principal medio de difusión, la voz de Antonio se escuchaba desde los rincones más humildes hasta las grandes ciudades. El charro de México empezaba a nacer. La transición al cine fue casi natural. México vivía la llamada época de oro del cine nacional, y las historias sobre charros, revolucionarios y campesinos encontraban un público apasionado. Antonio Aguilar debutó en papeles menores, pero su presencia imponente y su voz lo diferenciaban. Muy pronto empezó a encarnar a figuras emblemáticas como Emiliano Zapata y Pancho Villa, personajes que requerían tanto fuerza física como convicción moral. El público lo aceptó con entusiasmo. No era un actor disfrazado de charro, era un charro genuino en la pantalla grande. En paralelo, su vida personal se consolidaba. Su carácter exigente y disciplinado se reflejaba también en sus relaciones cercanas. No toleraba la mediocridad, ni en la música ni en su entorno. Esa personalidad fuerte lo llevó a tener enfrentamientos con productores y compañeros, pero también le permitió sostener una carrera sólida y coherente. Desde esos años, Antonio Aguilar proyectaba la imagen de un hombre que no negociaba con su identidad.
Los escenarios se abrieron en México y, poco a poco, en Estados Unidos. Aguilar se convirtió en embajador de la cultura ranchera ante audiencias que, lejos de sus raíces, encontraban en él un vínculo con la tierra natal. Los migrantes mexicanos lo recibían como si en cada canción trajera un pedazo de su patria. Con sus giras, no solo llevaba música, sino también caballos, trajes de charro y espectáculos ecuestres que asombraban al público. Era, literalmente, una puesta en escena de la tradición mexicana. Al final de la década, Antonio ya no era un cantante en ascenso, sino una figura reconocida en toda América Latina. Su nombre estaba ligado a la autenticidad, a la representación más pura del charro. Los discos se multiplicaban, las películas llenaban salas y las giras agotaban boletos. Sin embargo, detrás del brillo comenzaba a perfilarse un rasgo que lo acompañaría hasta sus últimos días. Un control férreo sobre cada aspecto de su carrera. Nada quedaba al azar. Todo debía responder a una visión clara. Mantener la dignidad del charro mexicano en el centro de la cultura popular. Este primer tramo de vida y carrera revela ya al hombre que Antonio Aguilar estaba destinado a ser. Un niño de campo que abrazó la modernidad sin renunciar a sus raíces. Un joven que soñó con ser veterinario, pero que terminó cabalgando sobre escenarios y pantallas, llevando en su voz la fuerza de un país entero. Un artista que, sin proponérselo, se convirtió en institución. Así comenzó la leyenda del charro de México. Entre la dureza del campo, la disciplina del estudio, la pasión por la música y la convicción de que un hombre podía convertirse en símbolo de una nación. La década de los 60 fue, sin duda, el tiempo en que Antonio Aguilar alcanzó la cima de su popularidad. Lo que había comenzado como un sueño juvenil, se convirtió en un fenómeno cultural que traspasaba fronteras. Ya no era solo un cantante de rancheras, ni un actor de películas de época. Era el charro de México, el rostro y la voz de una tradición que encontraba en él su máxima expresión. En el cine, su presencia se volvió imprescindible. Participó en más de 120 películas, muchas de ellas ambientadas en la Revolución Mexicana. En la gran pantalla, Antonio no solo representaba a personajes históricos como Emiliano Zapata o Pancho Villa, sino que encarnaba también la esencia del charro como figura heroica, romántica y combativa. Los espectadores lo veían como un reflejo de los valores que deseaban conservar: valentía, honor, amor por la tierra y respeto por la familia. Era cine, sí, pero también era un espejo de la identidad nacional. Al mismo tiempo, en la música se convirtió en un referente absoluto. Con más de 150 álbumes grabados a lo largo de su carrera, Antonio supo combinar la fuerza del mariachi tradicional con un estilo personal que transmitía emoción y virilidad. Su voz era inconfundible, y cada canción era interpretada como si estuviera narrando la vida de todo un pueblo. Temas como los corridos revolucionarios, las historias de amor imposible y las baladas campiranas se convirtieron en himnos colectivos. En las cantinas, en las plazas y en las fiestas populares, la voz de Aguilar se escuchaba con reverencia. Pero lo que lo diferenciaba de otros artistas de la época fue su capacidad de llevar la tradición más allá del escenario musical. Con su espectáculo ecuestre, Antonio Aguilar creó una experiencia cultural completa: música, charrería, danza y actuación en un solo espectáculo. Durante sus giras por México y Estados Unidos, el público quedaba asombrado al verlo cabalgar mientras cantaba, realizando suertes charras con elegancia y precisión. No se trataba de un show improvisado, sino de una producción que requería meses de preparación, con caballos entrenados y un equipo artístico cuidadosamente seleccionado. Esa visión empresarial le permitió mantener un control absoluto sobre su obra y garantizar que la imagen del charro se mantuviera intacta y digna. En lo personal, Antonio encontró en Flor Silvestre, actriz y cantante, no solo a una compañera sentimental, sino a una aliada artística. Juntos formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo mexicano. Flor aportaba dulzura y fuerza interpretativa, mientras Antonio representaba la solidez y la disciplina. Sus presentaciones en conjunto eran un deleite para el público,
que veía en ellos la encarnación del amor y la unión familiar. De ese matrimonio nacieron sus hijos, entre ellos Pepe Aguilar, quien con el tiempo se convertiría en heredero del talento y la vocación artística de su padre. Sin embargo, el éxito no estaba exento de tensiones. En entrevistas de la época, se hablaba del carácter fuerte de Antonio, de su perfeccionismo casi obsesivo. Productores y compañeros de cine mencionaban las dificultades de trabajar con él, pues exigía excelencia en cada detalle y no toleraba la improvisación. En los ensayos de sus giras, era común verlo corrigiendo a músicos, bailarines o jinetes con firmeza. Algunos lo consideraban un hombre rígido, otros lo admiraban por su disciplina. Lo cierto es que esa manera de ser fue fundamental para construir una carrera sólida y coherente en medio de una industria a menudo volátil. La relación con sus hijos también reflejaba esa personalidad férrea. Si bien los adoraba y deseaba que continuaran con el legado artístico, imponía reglas estrictas. En particular con Pepe Aguilar, las tensiones eran visibles. Un padre que quería mantener las raíces del mariachi y un hijo que buscaba abrirse a otros géneros musicales. Aquellas diferencias, aunque naturales, revelaban el peso de pertenecer a una dinastía donde el apellido Aguilar no era solo un nombre, sino una responsabilidad cultural. En el ámbito público, Antonio Aguilar también se pronunció en varias ocasiones sobre la importancia de defender la identidad mexicana. Criticó abiertamente a la industria musical por ceder ante modas extranjeras y descuidar las raíces del pueblo. Sus declaraciones generaban debate. Para algunos, era un guardián de la tradición. Para otros, un hombre que se resistía al cambio. Sin embargo, nadie podía negar que su voz representaba un sector del México profundo, aquel que se resistía a perder su esencia en medio de la modernidad. Su fama llegó a tal nivel que en comunidades mexicanas de Estados Unidos era recibido como un héroe nacional. En Los Ángeles, Chicago y Houston, miles de migrantes acudían a sus espectáculos para reencontrarse con la tierra que habían dejado atrás. Antonio comprendía esa necesidad y la abrazaba con generosidad. En cada presentación ofrecía no solo música, sino también un pedazo de patria. Era un puente emocional entre México y su diáspora. Al finalizar los años 60 y entrar en los 70, Antonio Aguilar ya no era solo un cantante o actor, era una institución. Sus películas llenaban salas, sus discos vendían millones de copias, y sus giras eran un fenómeno en América Latina y Estados Unidos. A diferencia de otros artistas que se dejaban llevar por la fama, él mantenía un control estricto de sus negocios, invirtiendo en tierras, caballos y producciones propias. Su rancho, El Soyate, comenzó a tomar forma como centro neurálgico de su vida, no solo como hogar, sino como símbolo de todo lo que representaba. La consolidación de Antonio Aguilar como ídolo nacional se debió a varios factores: su talento indiscutible, su visión empresarial, su carácter exigente y su compromiso con la tradición. Pero sobre todo, se debió a la conexión emocional que supo generar con el pueblo. Cada canción, cada escena de cine, cada presentación ecuestre era recibida como un acto de orgullo colectivo. Antonio no actuaba para sí mismo, actuaba para representar a millones de mexicanos que veían en él un espejo idealizado de su propia identidad. Y así, mientras el mundo cambiaba a pasos acelerados, el Charro de México se consolidaba como el guardián de una tradición que parecía inquebrantable. A mediados de los años 70 y durante los 80, Antonio Aguilar ya era mucho más que un artista reconocido. Se había transformado en patriarca cultural y familiar. Consolidado como ícono de la música ranchera y del cine mexicano, su figura trascendía los escenarios. Era ejemplo, referente y, al mismo tiempo, un hombre que enfrentaba las inevitables tensiones de cargar con un legado tan grande. En lo artístico, la madurez de su carrera lo llevó a perfeccionar un estilo que ya era inconfundible. Sus álbumes seguían vendiéndose por miles, sus películas mantenían éxito en taquilla, y sus espectáculos ecuestres eran un acontecimiento esperado en cada ciudad. El público acudía no solo por la música,
sino por la experiencia de verlo cabalgar y cantar, de presenciar a un hombre que unía dos pasiones nacionales, el caballo y la canción ranchera. Con cada presentación, Aguilar confirmaba que la tradición no era algo del pasado, sino una fuerza viva que podía seguir conmoviendo a nuevas generaciones. Sin embargo, al interior de su familia, la figura de Antonio se tornaba compleja. Como esposo, mantuvo con Flor Silvestre una relación que para muchos era ejemplo de solidez y complicidad artística. En sus giras, Flor lo acompañaba en ocasiones, y juntos aparecían como la representación de una pareja fuerte en medio de la industria del espectáculo. No obstante, como padre, Antonio era exigente hasta el límite. Sus hijos crecieron bajo la sombra de un hombre que no admitía medias tintas. O se alcanzaba la excelencia, o no se intentaba. En particular, la relación con Pepe Aguilar fue motivo de comentarios. Pepe admiraba profundamente a su padre, pero también deseaba explorar otros géneros musicales y proyectarse hacia un público distinto. Esa tensión entre tradición y modernidad fue un tema constante en la familia Aguilar. Antonio defendía con fiereza el mariachi y la charrería, mientras que Pepe se inclinaba por el pop y la fusión de estilos. Aunque las diferencias no derivaron en rupturas públicas, quienes conocían de cerca a la familia hablaban de discusiones intensas, de un padre que quería asegurar la permanencia del legado y de un hijo que buscaba su propio camino. Esa tensión reflejaba en realidad un dilema mayor. ¿Cómo preservar la tradición en un mundo que cambiaba aceleradamente? Durante los 80, la música mexicana enfrentaba la irrupción de nuevos géneros, la influencia de la televisión y la globalización de la cultura. Antonio Aguilar se mantuvo firme en su papel de defensor de lo vernáculo, criticando a los artistas que abandonaban las raíces por modas extranjeras. Para él, cantar un corrido o montar un caballo en el escenario no era un simple acto artístico, era un deber patriótico. Esa convicción lo convirtió en un referente moral, pero también en una figura rígida, incapaz de adaptarse a ciertos cambios. Su carácter fuerte se reflejaba también en los negocios. Antonio era meticuloso con sus contratos, supervisaba personalmente los detalles de sus espectáculos y cuidaba celosamente los derechos de sus grabaciones. Mientras otros artistas delegaban en representantes, él se involucraba en todo, desde la elección del vestuario hasta la logística de transporte de sus caballos. Esa forma de manejar su carrera le permitió mantener independencia y solvencia económica, pero también le ganó fama de difícil y controlador. Para algunos, era un hombre admirablemente disciplinado. Para otros, un perfeccionista inflexible. En la vida pública, Antonio continuaba siendo venerado. Sus giras en Estados Unidos seguían convocando multitudes, especialmente entre los migrantes mexicanos que veían en él un puente con su patria. En cada concierto, el público no solo escuchaba canciones, lloraba, reía y se sentía orgulloso de ser mexicano. Esa capacidad de despertar emociones colectivas consolidó su figura como símbolo cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a crecer también el murmullo de lo que sucedería después de él. ¿Quién podría llenar el vacío que dejaría el charro de México? ¿Estaba realmente preparada su familia para asumir el peso de su legado? El rancho El Soyate, en Zacatecas, se convirtió en el centro de ese debate silencioso. Allí, Antonio no solo vivía con su familia, sino que diseñaba un espacio para preservar sus tradiciones. Con caballerizas, plaza de toros, áreas de entrenamiento y producción agrícola, el rancho era más que una propiedad. Era un símbolo material de su visión de vida. Muchos lo consideraban su mayor tesoro, pues representaba tanto su identidad de charro como su visión empresarial. Pero también era, inevitablemente, un punto de tensión. ¿Qué pasaría con el Soyate cuando él ya no estuviera? Durante sus últimos años de actividad, Antonio habló en más de una ocasión sobre su deseo de que su legado continuara intacto. Esa palabra tan significativa implicaba que no debía alterarse, modernizarse ni desvirtuarse. Para sus seguidores, esa postura era comprensible, pero para sus hijos,
significaba una carga difícil. ¿Cómo mantener inmutable algo en un mundo en constante transformación? En paralelo, comenzaron a surgir rumores de tensiones dentro de la familia respecto al manejo futuro de la herencia artística y económica. Aunque nunca se hicieron públicos en detalle, algunos medios insinuaban que existían diferencias de criterio sobre la forma de proyectar la figura de Antonio Aguilar tras su retiro. ¿Debían abrirse más a plataformas modernas? ¿Debían mantener la esencia tradicional sin concesiones? Esa falta de claridad aumentaba el misterio alrededor de la familia Aguilar. Lo cierto es que, en esos años, Antonio Aguilar se consolidó como patriarca en todos los sentidos, en lo artístico, como referente indiscutible, en lo familiar, como figura de autoridad, y en lo cultural, como símbolo nacional. Pero junto con esa grandeza, también se proyectaban las sombras, las tensiones internas, los rumores de disputas, la preocupación por el futuro de un legado que parecía demasiado grande para ser cargado por una sola persona. El tiempo avanzaba, y aunque Antonio seguía activo, la edad comenzaba a cobrar factura. El charro que había recorrido el mundo con voz potente y cabalgata firme, empezaba a mostrar signos de fragilidad. El público lo notaba, pero lo aceptaba con cariño. Para los mexicanos, Antonio Aguilar ya no era solo un artista, era un recuerdo viviente, una institución, un patriarca cuya sola presencia bastaba para emocionar. En ese contraste entre grandeza y vulnerabilidad, entre tradición y modernidad, se gestaban las preguntas que acompañarían sus últimos años. ¿Cómo se preserva un mito cuando el hombre que lo encarna comienza a despedirse? Con el paso de los años 90 y los primeros del nuevo milenio, la figura de Antonio Aguilar comenzó a transformarse. Ya no era el charro joven que recorría escenarios con energía desbordante, sino un patriarca venerado que aparecía en público con menos frecuencia, pero que mantenía intacta su autoridad moral y artística. Para muchos, verlo subir a un escenario a cantar, aunque fuera unas cuantas canciones, era suficiente para confirmar que seguía siendo el ídolo de siempre. Sin embargo, la salud empezó a debilitarse, y con ella se aproximó el momento que nadie quería enfrentar: el adiós definitivo. En sus últimos años, Antonio se mantuvo relativamente alejado de la vida pública. Sus apariciones eran discretas, generalmente en reuniones familiares o en homenajes donde, aunque con paso lento, mantenía la mirada firme y el porte de charro. En entrevistas, repetía que su mayor satisfacción era haber defendido la música ranchera y la charrería hasta el final, y que su legado quedaba asegurado en las manos de su familia. Pero detrás de esas declaraciones de seguridad, había un silencio creciente. El hombre que durante décadas había llenado plazas enteras comenzó a desaparecer de los reflectores sin explicación clara. Fue a inicios de 2007, cuando la noticia de que Antonio Aguilar había sido internado en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México comenzó a circular en algunos medios. Los reportes iniciales hablaban de una infección respiratoria, pero pronto se supo que su estado era más delicado de lo que la familia admitía. Su salud, afectada por la edad y por complicaciones pulmonares, lo mantenía en una lucha constante contra la neumonía. Los médicos informaban con cautela, y el círculo familiar, encabezado por Flor Silvestre, se mantuvo hermético. Ese hermetismo fue interpretado de distintas maneras. Algunos lo consideraron un acto de respeto a la privacidad de un hombre que había entregado su vida al público y que merecía un final en calma. Otros, en cambio, sospechaban que había decisiones internas que impedían transparentar la realidad. ¿Acaso Antonio había dejado instrucciones estrictas sobre cómo debía manejarse su enfermedad ante la opinión pública? Las dudas crecieron con cada día de silencio. En el hospital, el ambiente era de tensa espera. Su esposa, Flor, permanecía junto a él día y noche. Sus hijos acudían con frecuencia, siempre evitando a los reporteros que rondaban en las inmediaciones. La prensa, acostumbrada a tener acceso a la vida de las grandes estrellas, chocaba con una muralla de discreción. Los comunicados oficiales eran escasos y vagos.
lo que alimentaba rumores sobre la gravedad real del cuadro. El 19 de junio de 2007, la noticia finalmente sacudió al país. Antonio Aguilar había muerto a los 88 años de edad. La causa oficial fue una neumonía derivada de una infección pulmonar. En cuestión de minutos, las estaciones de radio interrumpieron su programación, los noticieros televisivos abrieron con la noticia y las redes, incipientes en aquel tiempo, comenzaron a llenarse de mensajes de dolor. México lloraba la partida de su charro más grande. La reacción del pueblo fue inmediata y conmovedora. En Zacatecas, miles de personas salieron a las plazas con velas y flores, improvisando cantos de mariachi en su honor. En Los Ángeles, Chicago y Houston, comunidades enteras de migrantes organizaron veladas espontáneas para recordarlo. Para los mexicanos dentro y fuera del país, la muerte de Antonio no fue solo la pérdida de un artista, sino la despedida de un símbolo que representaba orgullo, tradición y pertenencia. Lo que sorprendió a muchos fue la manera en que se organizó su funeral. A diferencia de otros ídolos populares cuyos homenajes se convirtieron en espectáculos masivos, la familia de Antonio decidió realizar un sepelio íntimo y reservado. No hubo funerales abiertos ni largas filas de fanáticos frente al féretro. Todo se manejó en estricto círculo familiar. Esa decisión despertó controversia. ¿Por qué un personaje público tan querido no tuvo una despedida a la altura de su grandeza popular? Los rumores apuntaron de nuevo a posibles instrucciones dejadas por el propio Aguilar. Según algunos periodistas, él habría pedido expresamente que su adiós no se convirtiera en un show mediático. El cuerpo de Antonio fue trasladado a su rancho, El Soyate, en Villanueva, Zacatecas. Allí, en un ambiente solemne, se le rindió un homenaje que combinaba tradición y afecto familiar. La imagen más recordada de aquel momento fue la del féretro siendo llevado sobre el lomo de un caballo, acompañado por mariachis y charros de gala. Esa escena recorrió el mundo como símbolo de un final digno para una vida dedicada a la charrería y la música ranchera. Aunque el funeral fue discreto, el pueblo no se resignó al silencio. En las semanas siguientes, múltiples homenajes se organizaron en plazas públicas, programas de televisión y estaciones de radio. Se retransmitieron sus películas, se editaron discos recopilatorios y se publicaron artículos que lo describían como el último gran charro de México. Cada tributo confirmaba que su legado era demasiado grande para quedar encerrado en un rancho, por más simbólico que éste fuera. No obstante, junto al dolor, aparecieron las primeras preguntas incómodas. ¿Por qué no se compartió información detallada sobre sus últimos días? ¿Por qué el funeral fue cerrado? Existían tensiones internas en la familia que justificaran tanto hermetismo. La falta de respuestas concretas abrió la puerta a la especulación. Algunos medios insinuaron que había desacuerdos respecto a la herencia, otros que Antonio simplemente deseaba un final alejado de los reflectores. Ninguna versión fue confirmada, pero el misterio se sumó a la leyenda. Una frase publicada en una columna de espectáculos se volvió viral en aquellos días. Antonio Aguilar se fue como vivió, controlando hasta el último detalle, incluso su muerte. Esa idea caló hondo en la opinión pública. Para muchos, era coherente que un hombre tan meticuloso y celoso de su imagen decidiera también cómo debía ser su despedida. Para otros, era una señal de que había secretos familiares que nunca saldrían a la luz. Lo cierto es que el silencio de los Aguilar tras su muerte fue casi absoluto. No hubo entrevistas extensas ni memorias inmediatas. Solo el tiempo comenzó a desvelar fragmentos de lo que había ocurrido en aquellas semanas finales. Así, el adiós del Charro de México se convirtió en un acontecimiento marcado tanto por la emoción popular como por el misterio. La muerte de Antonio Aguilar no fue solo un suceso biográfico, sino un parteaguas en la cultura mexicana. Se cerraba una era en la música ranchera y en el cine, pero también se abría un capítulo nuevo, cargado de preguntas. ¿Cómo sería administrado su legado? ¿Qué lugar ocuparía su memoria en las generaciones futuras?
El eco de esas preguntas seguiría resonando en los años posteriores, cuando la herencia material y cultural de Antonio Aguilar se convirtiera en motivo de debate y reflexión. Tras la muerte de Antonio Aguilar en junio de 2007, comenzó una nueva etapa en la historia de la familia y de la cultura mexicana: la gestión de su legado. Porque Antonio no solo dejó canciones y películas, dejó también un vasto patrimonio económico, artístico y simbólico, que requería ser administrado con cuidado. Y en torno a ese patrimonio surgieron silencios, rumores y decisiones que marcaron a los Aguilar durante los años siguientes. Según el sitio Celebrity Net Worth y diversas fuentes, al momento de su fallecimiento, Antonio Aguilar poseía un patrimonio estimado en $20 millones. La cifra no se limitaba a cuentas bancarias o regalías, sino que abarcaba un imperio mucho más complejo. Su rancho, El Soyate, en Villanueva, Zacatecas, era la joya de la corona. Cientos de hectáreas de tierra, caballos de pura sangre, una plaza de toros privada, áreas de producción agrícola y espacios para espectáculos ecuestres. Más que una propiedad, El Soyate era la materialización de la visión de Antonio, un refugio donde se unían tradición, trabajo y espectáculo. A ello se sumaban propiedades en la Ciudad de México, Los Ángeles y otras ciudades estratégicas para su carrera. Algunos de estos inmuebles habían sido utilizados como locaciones de películas, otros como residencias temporales en épocas de giras. Además, Antonio conservaba derechos de autor sobre sus más de 150 álbumes y 120 películas, lo que garantizaba un flujo constante de regalías. Incluso después de su muerte, cada vez que una canción suya suena en la radio o se reproduce en plataformas digitales, la herencia de Antonio Aguilar sigue generando ingresos. El testamento fue abierto con discreción. Se supo que los herederos principales eran su esposa, Flor Silvestre, y sus hijos, Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr. En apariencia, no hubo impugnaciones ni demandas legales abiertas. Sin embargo, la prensa comenzó a especular con la existencia de cláusulas privadas y acuerdos internos que limitaron el acceso a ciertos bienes. ¿Acaso Antonio había decidido repartir su patrimonio de manera estratégica, asegurando el control de determinadas propiedades en manos específicas? Nunca se confirmó oficialmente, pero el hermetismo de la familia dejó un halo de misterio. Lo que sí trascendió fue una diferencia de enfoques respecto a la gestión del legado artístico. Mientras Pepe Aguilar, ya consolidado como cantante con carrera internacional, buscaba modernizar la presencia del apellido Aguilar en plataformas digitales y conciertos globales, otros miembros de la familia preferían mantener un enfoque más regional y tradicional. Esta discrepancia no derivó en un conflicto público, pero sí evidenció que heredar un imperio cultural implica también cargar con decisiones difíciles. ¿Debe adaptarse un legado a los tiempos modernos o debe preservarse tal como lo concibió su creador? La muerte de Flor Silvestre en 2020 añadió una nueva capa de complejidad. Como compañera de vida de Antonio, Flor había sido la guardiana de su memoria durante más de una década. Con su partida, el peso del apellido Aguilar recayó de lleno en sus hijos y nietos. Hoy, figuras como Ángela Aguilar, nieta de Antonio, representan la continuidad del linaje artístico. Su voz joven y su proyección internacional han permitido que el apellido siga vigente, aunque inevitablemente con un estilo que mezcla tradición con modernidad. Para algunos, esto es un homenaje vivo. Para otros, una traición a la visión purista del patriarca. El rancho El Soyate se ha convertido en santuario y centro de peregrinación. Admiradores de todas partes de México visitan el lugar para rendir homenaje al Charro de México. En sus establos aún se respira la pasión por los caballos, y en sus muros cuelgan recuerdos de una vida entregada al arte. El Soyate no es solo una herencia material, es un monumento vivo a la figura de Antonio Aguilar. Sin embargo, su administración ha requerido acuerdos familiares, inversiones constantes y decisiones sobre cómo abrirlo, o no, al público de manera permanente. En el plano cultural,
La herencia de Antonio Aguilar trasciende lo económico. Sus películas siguen proyectándose en canales de cine clásico. Sus canciones se reeditan y son reinterpretadas por nuevas generaciones de mariachis. Y su figura se mantiene como punto de referencia en debates sobre la identidad mexicana. Para muchos, él representa el último gran charro, el símbolo de un México que ya no existe en la misma forma, pero que sobrevive en la memoria colectiva. Al mismo tiempo, existe un riesgo latente, el del olvido cultural. Tras su muerte, hubo homenajes y ediciones especiales, pero no un esfuerzo institucional de gran magnitud para preservar su legado. No se creó de inmediato un museo oficial, ni un archivo exhaustivo. El peligro de que su figura quede reducida a recuerdos dispersos preocupa hasta a algunos estudiosos. Sin embargo, cada vez que una voz entona un corrido, cada vez que un mariachi interpreta sus rancheras, Antonio Aguilar revive en la emoción del público. La pregunta que queda abierta es, ¿qué significa realmente heredar un legado como el de Antonio Aguilar? ¿Es solo administrar bienes materiales y regalías? ¿O es también asumir la responsabilidad de mantener viva una tradición cultural? En el caso del charro de México, ambas dimensiones se entrelazan de manera inseparable. Su herencia es tanto un patrimonio tangible como un compromiso intangible con la memoria del país. Hoy, a casi 2 décadas de su partida, Antonio Aguilar sigue siendo figura omnipresente en la cultura popular mexicana. Sus hijos y nietos continúan su labor artística. Sus canciones se escuchan en plataformas digitales en todo el mundo. Su rancho permanece como emblema de tradición, y su nombre, inscrito en la historia, recuerda que hubo un hombre que no solo cantó rancheras, sino que dio forma a la identidad de un pueblo entero. El silencio que acompañó su muerte dejó interrogantes, pero su legado sigue respondiendo con fuerza. Antonio Aguilar no desapareció, se transformó en símbolo, y como todo símbolo verdadero, su voz y su figura cabalgan todavía en la memoria viva de México.